Y vamos a ir pasando ya, sobre todo para la gente que nos sigue desde sus casas en el streaming, para que no nos vayamos mucho del horario que tenemos en la agenda. Es importante que respetemos los tiempos, así que os invito a ir tomando asiento. Los que nos estáis siguiendo desde vuestras casas o vuestras oficinas, ya sabéis que siempre el momento de la pausa para el café pues nos introduce cierta indeterminación a la hora de la vuelta. Así que estamos animando ya a los asistentes presenciales a que pasen a la sala y tomen asiento. Y ya en un minutito vamos a comenzar. Están ya terminando de microfonar a los ponentes de la siguiente mesa. Y para la siguiente mesa es mejor decir unos cuantos números en vez de presentarla contando ideas. Podemos decir 21, 51, 101, 165, 408, 623. No es la serie de Fibonacci, no es un secreto que tenemos escondido del código Da Vinci, es la evolución del autoconsumo en los últimos años. Y esperamos que este año, si no lo superamos, estemos cerca del gigavatio de potencia. Ya el autoconsumo es una parte muy importante, no solo de la fotovoltaica que se instala cada año, sino de todas las renovables. Y para hablar de esto, del autoconsumo y de las comunidades energéticas, vamos a contar con una mesa que está patrocinada por Redexis y que va a ser moderada por Alberto Rocha. Alberto Rocha es CEO de Renergética. Es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en el sector energético, donde ha tocado distintas áreas del sector: investigación y desarrollo, financiación, gestión. Alberto, te invito a ir subiendo ya, como el resto de ponentes. Nos vamos sentando. Muchas gracias. Y Alberto, todo tuyo a la mesa. Pues, hola, buenos días a todos. Espero que el café haya servido para estar un poquito despiertos, que nos queda poco de congreso ya. Bueno, lo primero, hoy tenemos una hora para poder hablar de algo bastante importante en la transición energética que nos estamos marcando a nivel europeo, que, como podéis ver, es la revolución ciudadana, autoconsumo y comunidades energéticas. Y voy a pasar directamente a presentar a los participantes del panel, que realmente son los protagonistas. Tenemos aquí a mi lado a Fátima Cadaya, que es consultora en ACE Energía. A su lado está Pau Grivé, director de ventas de energía solar y distribución en Amara. A su lado está Moisés Labarquilla, responsable de negocio fotovoltaico de Redexis, con bastante experiencia en el sector. Y Miguel Ángel Amores, que está más en la parte de financiación, como gerente de energías renovables y ambientales de Triodos Bank. Creo que tenemos un panel bastante bien conformado. Podemos hablar de todos los palos, de la parte de financiación, etcétera. Y sobre todo queremos hablar sobre tres pilares, ¿no?, dentro de este panel, que sería el autoconsumo individual y colectivo, las comunidades energéticas locales, que el autoconsumo colectivo ha permitido, ¿no?, que desde su definición puedan ir hacia adelante. Y luego también hablaremos algo de comunidades energéticas, de energías renovables, y más centrado en la generación distribuida. O sea, sin más, voy a presentaros el primer bloque para que empiecen a hablar en orden. Y el primer bloque, básicamente, para iniciar esta travesía, sería conocer más qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer dentro de nuestra responsabilidad en este ámbito. Fátima, por favor. Bueno, yo me voy a apoyar ahí en una presentación, algunos datos, aunque la evolución ya la ha comentado muy bien Javier de APA, que por supuesto agradezco muchísimo la invitación a esta mesa y a compartirla con este moderador y estos ponentes de tan alto nivel. Muchas gracias a la organización de APA. Y Alberto ya nos señalaba esa evolución tan favorable, ese crecimiento del autoconsumo en los últimos años, sobre todo a partir del 2019, con la nueva normativa que realmente ya daba un impulso al despliegue del potencial de autoconsumo en España.
En 2020 también hay que destacar que, a pesar del contexto COVID, se siguió esa tendencia positiva creciente en el autoconsumo y que también es la misma tendencia que tenemos este año, que bueno, números del sector hablan de 1 giga instalado en este año 2021. Si hablamos de las perspectivas de futuro, yo creo que nos podemos basar en el borrador de la hoja de ruta del autoconsumo en la que se está trabajando ahora mismo. El objetivo a 2025 sería una capacidad de unos 3,5 gigas según el borrador actual, unos 8,8 ya hablando a medio plazo para 2030, pero también estos son los objetivos, pero también se está considerando un escenario más optimista que puede llegar a los 14 gigas de autoconsumo a 2030. Yo creo que, desde luego, son unos datos muy halagüeños y yo creo que factibles también. Es decir, no creo que con el ritmo que llevamos, con el interés que hay por parte del sector y por parte de la ciudadanía, yo creo que son números que realmente sí que van a poder hacerse realidad. Es verdad que comentaremos luego, hay una serie de trabas, de obstáculos que habrá que mejorar, habrá que superar para poder alcanzar este despliegue real, ¿no? Y que podamos llegar a esos números en esas fechas. También me gusta, bueno, no sé si en la tercera diapositiva, así para que veáis los números a lo mejor, me ha parecido muy ilustrativo los números que ha sacado la CNMC respecto a la penetración también a medio plazo, a corto plazo, del autoconsumo, porque está hablando de que a 2025 tendríamos una penetración de un 7% de autoconsumo. Vale. Entonces, mira, perfecto. Así os voy contando. Mira. Aquí tenéis los datos para que los podáis ver mejor. A 2025 estamos hablando de que el 7% de la demanda nacional estaría cubierta por autoconsumo. La verdad es que es un dato que yo creo que nunca se ha mencionado, siempre hablamos de potencia instalada y creo que es muy interesante y muy ilustrativo ver que realmente esa potencia se refleja en un suministro real y en una penetración real de una parte de esa demanda nacional, ¿no? Que estamos supliendo una parte real de la demanda con ese autoconsumo, ¿vale? Un porcentaje que ya yo creo que es bastante significativo a muy corto plazo. Aquí me he permitido un poco, aparte de los datos oficiales, traer un poco los datos de la casa. En el Departamento de Estudios de Hace Energía, este año, que es donde podemos medir mejor realmente el interés que tiene la ciudadanía por este tipo de instalaciones, este año hemos experimentado un incremento de un 150% de peticiones de estudios de autoconsumo, pero sobre todo el número que quería destacar es el tema del autoconsumo colectivo. En un año el porcentaje ha pasado de menos de un 2% a más de un 6%, que puede parecer que un 6% no es mucho, pero que yo creo que indica que el interés real está ahí, que es como el siguiente paso que tenemos que dar, es en donde tenemos que poner el foco para que ese desarrollo siga creciendo. Y también, obviamente, que va a estar muy relacionado con el desarrollo de las comunidades energéticas. También hemos visto un incremento de la parte residencial, sobre todo en los últimos meses, entendemos que totalmente derivado de la coyuntura de los precios alcistas del mercado mayorista. Y esos son un poco los datos que estamos viendo. Ese cambio de tan solo un año, de 2020 a 2021, estamos viendo esos cambios. Luego, a nivel de comunidades energéticas en España, es verdad que el gran hándicap ahora mismo es que la normativa no está desarrollada para este tipo de comunidades. Realmente no hay una transposición más que de una definición a la normativa española, pero sí que hay varias iniciativas, hay empresas que están apoyando el desarrollo de estas comunidades energéticas y vemos eso, que hay una fuerte vinculación al autoconsumo colectivo, con lo cual tenemos que tener claro que las trabas del autoconsumo colectivo se unen a las trabas de muchas de las comunidades energéticas. Y también yo destacaría esos dos puntos, la participación de las entidades locales, que se está viendo como un impulsor que está potenciando todas estas iniciativas, y
que estamos viendo tanto en España, me consta, como en el resto de Europa, que realmente todavía tenemos también ese reto más social, más cultural, porque estas iniciativas están teniendo una mayor aceptación y está habiendo un mayor avance en unos entornos que ya están acostumbrados a cooperar, que ya saben lo que son las asambleas, que ya están acostumbradas al diálogo, ¿no? Y entonces ahí también tenemos ese reto más social y cultural de extender este tipo de comportamiento y de cooperación a otros ámbitos que actualmente no son entornos cooperativistas. Okay. Sí, sí. Yo sé que ya me adelanto un poco a otro de los retos, de los bloques, que es un poco de retos, y yo ya simplemente hacer un chascarrillo, porque luego lo comentaremos luego, que siempre digo que solo necesitamos 17 pasos, según la guía del IDAE, para ser autoconsumidores en España. Típico de nuestro país. Realmente hay muchas instalaciones que no tienen que cubrir esos 17 pasos, pero aún así sigue pareciendo demasiado, ¿no? Sobre todo cuando tenemos muchas administraciones que varían a lo largo y ancho del país. Es decir, que no es lo mismo tramitar una instalación en un punto de España que en otro, pero no es lo mismo ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico, ni siquiera, y bueno, ya si cambiamos de distribuidora también vamos a tener otro procedimiento. Ahí con lo que comentabas antes, puede ser un impulso, ¿no? Ir con la administración local, etcétera, pero es muy localizado casi, ¿no? Sí. Tienes que buscar muchos impulsos, ¿no? Sí, vale. Totalmente. Si te parece, vamos a pasar un poco ahora a Pau, que nos diga él desde su óptica, ¿no? En Amara, qué han hecho o qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias APA por la invitación. Es un placer participar aquí, pues, como dice todo el mundo, con ponentes de alto nivel y con este público. Y nada, yo primeramente os voy a presentar un poco el Grupo Amara. El Grupo Amara es un grupo internacional con sedes en diferentes países. Nosotros, dentro del grupo, tenemos la sede en Madrid. Tenemos más de 20 almacenes repartidos por todo el Estado y hace un par de años montamos la marca de Amarae. Amarae es la división que se encarga de los servicios energéticos que proporciona la compañía. Dentro de la marca Amarae, nosotros nos ocupamos principalmente en la parte solar de la distribución de material para instalaciones de energía solar fotovoltaica. Y esto lo hacemos intentando aportar valor a toda la cadena con diferentes servicios añadidos que van desde la financiación al servicio técnico, a la formación, etc. Yo realmente, bueno, aquí tenéis un poco la presentación del grupo, las diferentes sedes, la marca y un poco lo que hacemos. Realmente quería centrarme ya directamente en la materia. Nosotros, para este año que viene, y teniendo en cuenta que en España se han cerrado entre 1,2 y 1,5 gigas aproximadamente, para este año que viene hemos hecho el ejercicio de valorar qué va a pasar un poco con las subvenciones del Next Generation. Hicimos un poco un ejercicio. Si tienes en cuenta una subvención de aproximadamente un 30%, no todas las comunidades autónomas lo tienen definido al 100% todavía, por desgracia, pero bueno. Si tienes en cuenta una subvención media del 30% en una instalación media de autoconsumo, al final te das cuenta que solo con estas subvenciones puedes llegar, siendo un poco optimistas o más optimistas que tú, Fátima, al 1,5 gigas que corresponden directamente de esta subvención. Y esto, evidentemente, teniendo en cuenta los 450 millones de la ayuda, que bien recibidas son, por supuesto. Luego, un poco haciendo hincapié en lo que esperamos el año que viene, sí que es verdad que esperamos un incremento destacable en el uso de las baterías, sobre todo a nivel residencial. A nivel industrial va a costar un poco más, estoy seguro, pero a nivel residencial sí que se va a notar un incremento importante porque, como todos los aquí presentes sabéis, es una tecnología que todavía es un poco cara y cualquier subvención es muy bien recibida en ese sentido. Yo, si te parece, Alberto, también voy a comentar un poco las trabas que nos estamos encontrando, así... Yo, si quieres, como después vamos a ir a ese bloque... Venga, vale. Vamos a hablar después ya de trabas y retos y así todos podemos participar. Moisés, si nos puedes indicar ahora más en Red Six, qué hemos hecho, qué estáis haciendo. Tienes gran experiencia, nos puedes contar muchas cosas, con lo cual, adelante.
Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a APA por la invitación. Hablaros primero un poquito, introducir lo que es Redexis, de dónde viene, a dónde va. Redexis es una escisión de antes de Endesa Gas. Vendió la compañía y Redexis, fondos de inversión, la compraron. Fue comprando en los últimos 10 años, comprando pequeñas distribuidoras de gas. Es la empresa que más ha invertido en infraestructura para gas, pero en los últimos 5 años está dando un giro para introducir todas las renovables en sus tuberías, en distribución, y bueno, acercar también la fotovoltaica, el autoconsumo, pues a sus clientes que tiene mayoritariamente industriales y residenciales. En esto estamos con una capacidad de llegar a... Estamos presentes en 11 comunidades autónomas. Hemos construido ya 12.000 kilómetros de red, presencia en 864 municipios y 38 provincias. Damos trabajo a unos 3.000 empleados directos e indirectos y invertimos del orden de 150 millones el año pasado, en 2020, y pues superaremos la inversión en infraestructuras energéticas. Redexis es una empresa de infraestructuras energéticas. Tenemos la certificación de ser la empresa líder en infraestructuras energéticas sostenibles y en eso estamos dedicados ahora mismo en introducir lo que es la fotovoltaica autoconsumo pues a todos nuestros clientes, ¿no? y clientes nuevos. En gas os puedo decir que ya hemos certificado nuestra red para aguantar al menos un mix de gas natural e hidrógeno del 30% de hidrógeno. Estamos construyendo, con la colaboración también de Nagas, el primer hidroducto europeo, que se está construyendo en Baleares, en Mallorca, que se va a nutrir de una planta fotovoltaica, un electrolizador y generará hidrógeno que transportaremos con ese hidroducto. Es un primer proyecto piloto. Detrás de este proyecto vendrán muchos más. El objetivo de Redexis es que sus redes de transporte sean capaces de absorber todo este hidrógeno o biogás de forma más sencilla para los generadores, ¿no? de hidrógeno. Y en eso estamos. Y también estamos en las comunidades energéticas, que es lo que me trae aquí. Después de la publicación de varios reales decretos desde el 2019, facilitando el autoconsumo compartido, colectivo, estableciendo últimamente, hace poco, el coeficiente dinámico de reparto de la producción fotovoltaica en el colectivo, pues todo nos ha hecho ver a todos que esto del autoconsumo colectivo se puede llevar a cabo, es realidad. Detrás vendrán las empresas, las comunidades energéticas, pero en el terreno, poniendo el pie en la tierra y desarrollando este negocio, vemos que todavía falta mucho por hacer en la parte regulatoria. Hemos visto que lo que se ha hecho es muy tímido y nos da para jugar con el autoconsumo colectivo, para hacer pilotitos que sean de un mero juego, pero no para atender la alarma climática, la alarma energética y la alarma social que está habiendo con estos incrementos de precios energéticos. Y de esto hablaremos después, ¿no? Si te parece, no, te iba a decir, para tener un poco fluido, que nos cuente Miguel Ángel, que es un aporte importante, ¿no?, desde el ámbito de la financiación, porque muchos somos empresas pequeñas o medianas empresas, ya vosotros sois una empresa bastante grande, para ese salto, esa financiación es fundamental. Cuéntanos, Miguel Ángel, en ese aspecto, ¿no?, ¿qué habéis hecho, qué estáis haciendo? Y luego ya vamos al siguiente bloque, que vamos a poder hablar de esto tranquilo. Fenomenal. Pues lo primero, dar muchas gracias a APA por habernos permitido estar aquí y rodeados de tanta gente que ya nos vamos conociendo, ¿no?, en un momento tan interesante como el que estamos viviendo, ¿no?, para impulsar el autoconsumo y para luchar contra la crisis energética, pero la crisis climática también, que es un problema de largo plazo importante, ¿no? Para aquellos que no nos conozcan, Triodos Bank es un banco que se fundó en los años 80 por gente un tanto utópica, porque quería cambiar el sistema financiero para promover el desarrollo sostenible. Y únicamente, bueno, y siempre nos gusta contar, en los años 80 ya fue Triodos el primer banco que financió un parque eólico en los Países Bajos, algo que aquello entonces pues parecía algo totalmente
descabellado, ¿no? Producir electricidad con el viento, ¿no? Hoy en día, pues afortunadamente los tiempos han cambiado y ahora somos un poco el trending topic, ¿no? de la situación actual, ¿no? No solamente financiamos temas de medio ambiente, también financiamos temas culturales y sociales. Nuestro propósito es financiar el cambio, pero también cambiar las finanzas, es decir, animar al resto de la banca a que de verdad, y no solamente de marketing, abandonen en este caso los combustibles fósiles y apuestan por la generación de energía renovable, ¿no? Y precisamente la charla de hoy de Revolución Ciudadana de Autoconsumo y las Comunidades Energéticas enlaza fenomenal con lo que queremos promover en Trío 2, que es el desarrollo sostenible, pero también la involucración de la sociedad en esa lucha contra la crisis climática, ¿no? Y de ahí a los hechos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en Trío 2? Bueno, pues en estos temas hemos hecho ya unas cuantas cosas, pero pocas para las que se necesitan y para las que nos gustaría hacer. Poniendo ejemplos concretos, en autoconsumos tenemos ya un producto específico para financiación a particulares que quieran poner sus placas fotovoltaicas en su vivienda. Tenemos productos específicos para empresas. Vamos a lanzar ahora mismo, y casi es una promoción, un anuncio para comunidades de vecinos, y eso también enlaza con las comunidades energéticas. Tenemos ya un producto que vamos a poder ofrecer inmediatamente para comunidades de vecinos, hasta 500.000 euros con 10 años de plazos de amortización. Y también para fomentar el autoconsumo, este año hemos financiado, creo que es el único banco que lo ha hecho hasta a la fecha, una financiación de proyecto para un portfolio de autoconsumos donde tienes diferentes consumidores, en este caso son diferentes empresas, pymes, empresas grandes, etcétera, etcétera, que haciendo un paquete, una financiación de proyecto, pues nos permite aislar los riesgos, aislar la deuda y fomentar el autoconsumo. Y es un producto además que está teniendo mucho interés en otros promotores, ¿no? Y adicionalmente, pues espero en las próximas semanas cerraremos otra forma de financiar, es un producto más complejo, no puedo dar detalles por confidencialidad, pero que es una manera muy interesante a través de un producto financiero un poquito más complejo de llegar a financiar particulares, en este caso son miles de ciudadanos que van a poder instalar su autoconsumo, ¿no? En el ámbito de las comunidades energéticas, sinceramente todavía no hemos podido financiar nada porque no nos han llegado proyectos suficientemente maduros y cierta envergadura, pero por supuesto muchísimo interés y ahora podremos profundizar en qué se necesita, ¿no? para ir. Interesante, yo me quedo con eso para que luego podamos, en el momento que esté cualquiera, ¿no? Ir con vosotros de la mano. Una vez que nos hemos presentado, que ya sabemos dónde estamos cada uno, la parte de la consultoría, producto, proyectos y financiación, creo que llega el momento del siguiente bloque que voy a unir, que es hablar un poco más de las trabas, de los retos y las oportunidades a nivel nacional. O sea, esas trabas realmente las vemos porque nos gustaría llegar a más, ¿no? Y hemos visto que hay muchos datos muy esperanzadores. Hay que tener cuidado un poco también con las expectativas, ¿no? Porque lo peor es tener una gran alta expectativa y luego no llegar a ella. Pero ya os dejo. Quizá vamos a empezar ahora con Pau, más que nada, porque antes le he cortado al pobre hombre. Tranquilo. Y que nos cuente un poco más sobre trabas, retos, oportunidades y luego ya ir interactuando como vosotros consideréis. Vale. Mira, yo al final me puse a redactar un poco, a pensar en las trabas y la lista era pues casi infinita, con lo cual lo intenté dividir en tres ideas muy básicas, ¿no? La primera, por supuesto, ya se ha hablado mucho hoy aquí, es la legislación. Hace pues, una semana o así hablaba con un cliente de una comercializadora muy importante que me dijo que su media en legalizar un autoconsumo compartido estaba en 8 meses. Y al final, teniendo en cuenta que esta empresa en concreto tiene bastante capilaridad y se sabe mover muy bien y debería tenerlo solucionado, la verdad es que me sorprendió muchísimo de lo que llegan a tardar para legalizar al 100% este tipo de instalaciones. Este es un punto. El otro punto, más orientado sobre todo a futuro, no tanto a día de hoy supongo, pero más a futuro, es la traba logística. Las comunidades energéticas al final están pensadas para poner autoconsumo donde antes no lo había, ¿no? Y van a poder, de alguna manera se va a permitir que ciertas personas lleguen a utilizar la energía verde cuando antes no podían. Eso al final nos hace que tengamos que hacer instalaciones en sitios donde antes no había. No tiene nada que ver entregar una instalación, sea del tamaño que sea, en medio de la Diagonal de Barcelona, cortando la calle, contratando una grúa gigante para subir un poco el material hacia arriba, que evidentemente enviarlo en un pueblo, ¿no? En un pueblo, una casa pequeña, etc. Y luego, como último punto y un poco a la orden del día, sí que es verdad que otra traba que nos estamos encontrando a día de hoy, que realmente pues esperamos que se vaya solucionando con el tiempo, pero nadie sabe demasiado cómo va a ir, es el tema de los precios.
los precios de la tecnología que se utiliza sobre todo a nivel solar fotovoltaica se están incrementando muchísimo. Esto es principalmente debido a un aumento en el coste de la materia prima y sobre todo debido a la logística internacional. Pensad que algunos elementos de la instalación han incrementado su precio entre un 40 y un 50% desde inicios de este año. Esto al final también nos habla un poco de cómo hemos en Europa subcontratado la fabricación a otras partes del mundo. No voy a juzgar si es bueno o malo, pero es verdad que estamos muy condicionados en ese sentido. Al final, si le añades un poco la alta demanda que se espera en los próximos 5 años, pues sí que es verdad que, bueno, no quiero decir que tengamos la tormenta perfecta, pero es todo un reto tener que enfrentarse a este tipo de cosas. Y hablando de retos, para mí uno así un poco diferente que veo que va a haber en un futuro próximo y muy relacionado en lo que respecta a las comunidades energéticas es sobre todo el reto, por decirlo así, de aportar conocimiento a los diferentes jugadores que van a poder acceder a este tipo de tecnologías. De hecho, hay un punto en concreto que creo que no se está hablando demasiado y es el tema de los polígonos industriales, ¿vale? Bueno, se habla muchísimo más de autoconsumo residencial, de distribuida, etc. En el tema de los polígonos, hay muchísimos polígonos en España, muchísimos polígonos por explotar y realmente no sabemos bien por qué la gente no muestra tanto interés en explotar este tipo de zonas. Yo creo que una manera de dinamizarlos con mayor o menor importancia sería desde los ayuntamientos de las diferentes comunidades autónomas. Y de hecho hay algunos ejemplos, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Granollers, que es una ciudad cerca de donde yo me crié, que ellos han puesto a disposición del público una web donde a base de 3 clics tú vas y compruebas en 5 minutos el potencial que tiene tu cubierta de tu nave, ¿no? Esto al final yo creo que son herramientas simples pero más o menos fáciles de desarrollar que permiten que sobre todo se haga más autoconsumo y se haga en forma de comunidades energéticas. Que pueda ser un poco compartir ese conocimiento con los que al final lo van a usar, ¿no? Que a lo mejor no tienen esa capacidad de saber que es algo bueno para ellos. Correcto. Llegar a ese nivel, ¿no? Y un poco por seguir ahora comentando, pero me gustaría que metierais un poco la hoja de ruta del autoconsumo para saber realmente eso cómo está o cómo nos va a poder ayudar, ¿no? A estas trabas que podemos empezar a ver y si es una oportunidad, ¿no? Pero bueno, no sé si a lo mejor Moisés... Yo sí, bueno, yo vengo a quejarme y me voy a quedar más con las trabas. La ruta del autoconsumo sí está bien pintada, es muy bonita. Es insuficiente, a mi punto de vista. O sea, vivimos en una alarma climática, alarma energética y alarma social con la subida de precios, que no es de hablar de hacer una ruta con este objetivo. Bueno, en mi punto de vista habría que ampliarlo. Y me quejo no porque no se hayan hecho bien las cosas en los últimos años, que se han hecho bien, que hemos eliminado muchísimas trabas. Me acuerdo yo en el 2008 hacer un autoconsumo era imposible, de 2 kilovatios. Legalizar una instalación eran años, era prácticamente misión imposible. Bueno, no había aquí negocio. Tenemos un parón fotovoltaico en España de más de 10 años y no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Ahora vienen estos problemas y hay mucho que hacer, y además en poco tiempo. La alarma que estamos viviendo no es para pensárselo, es para actuar. Y hemos quitado muchas barreras. Desde los ayuntamientos han relajado las condiciones, ya son declaraciones responsables muchos de ellos, tendría que ser en todos, pero lo que se reguló se ha quedado muy pequeño. ¿Eso de hasta 15 kilovatios sin pedir punto de conexión? No, porque 15 kilovatios, porque nos vamos a 30 o 50. Miramos a Portugal. Portugal lo tiene mucho más sencillo, pues, y otros países también. Pues no nos quedemos siendo los que más cortamos. La compensación de excedentes, mensual y solamente la parte de cargos y peajes. ¿Pero por qué? Portugal hizo un balance neto anual, Alemania también hizo su balance neto, Italia hizo su balance neto y aquí el balance neto ni lo hemos saboreado. De hecho, en la práctica, la compensación de excedentes, las comercializadoras lo están aplicando de forma mucho más generosa, yendo a toda la parte variable del consumo de energía, incluso algunas te compensan la parte de fijo. Y bueno, pues están ayudando, pero habría que regularlo mejor. Y otra cosa también es avales
autoconsumo con avales. ¿Y qué sentido tiene poner avales al autoconsumo cuando ya tienes tu punto de conexión concedido y tienes que avalar? Vas a hacer una instalación de 100 kilovatios y te dejas un riñón ahí avalando el punto de conexión cuando ya lo tienes concedido. Pues son cosas que hay que eliminar y que son barreras realmente duras. Otra estupidez regulatoria, porque seguro se puede llamar estupidez, y yo participé en sacar la norma del antivertido. Estuve ahí sentado en la mesa en AENOR, con las eléctricas, laboratorios, fabricantes, universidades. Hicimos una norma para el antivertido, porque en ese momento, en el 2008, o hacías antivertido o era imposible hacer un autoconsumo. Pero esto ha llegado hasta ahora y ahora resulta la mitad de las instalaciones o más son con antivertido. ¿Qué estupidez tiene el no verter 1 kilovatio hora verde producido aquí en España y comprarlo de gas? ¿Por qué ese kilovatio verde no puede estar en la red y tenemos que meter uno producido con gas? Esto es una estupidez total. O sea, el antivertido tenía que ser prohibido, ahora mismo, prohibido. Y cuando hablo de prohibir antivertido, el antivertido se pone por la sencilla razón de no tener que poner las medidas técnicas de conexión a la red que nos piden las distribuidoras, que son a todas luces innecesarias. Y ya nos hemos sentado con ellas, ya hemos hecho un borrador de nuevo reglamento de baja tensión para eliminarlas, pero ese borrador lleva aprobado desde verano y no sale, y la alarma está aquí. Por lo menos, hasta 100 kilovatios mínimo, quitemos todo ese nivel de protecciones, yo me iría a 1 megavatio, porque también los 100 kilovatios son muy poco. Y ya lo siguiente, el autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo ha sido revolucionario, eso de la compensación colectiva. En España pues nos hemos adelantado un poquito al entorno, pero se ha quedado regulado de una forma muy escueta que no nos deja hacer cosas, pero de juguete. No nos deja hacer... Yo cuando voy a un pueblo y estoy con el alcalde, queremos hacer un colectivo para todo el pueblo y es que nos damos de bruces con todo Dios para poderlo hacer de forma verdad. Entonces tenemos que hacer 2 de 100 kilovatios y andar jugando. No. El autoconsumo colectivo tiene que ser no 500 metros, tiene que ser mínimo 5.000 metros. No tiene que ser 100 kilovatios, tiene que ser hasta 1.000 kilovatios, 1 mega. Esos serían unos límites, yo creo, razonables para España, para poder integrar bien, de una forma activa y de verdad, el autoconsumo colectivo y las unidades energéticas. Y por último, por último, solamente quiero poner de referencia un país que, aunque está a las antípodas, empezó a hacer estos deberes hace 5 años, es Australia. Ayer, su generación renovable fue el 135% de su consumo. El 135%. El resto lo metió en baterías, que ya tiene puestas baterías. Y ya tiene toda la regulación hecha. Hombre, si los australianos lo pueden hacer, que hace 10 años tenían unas redes mucho más peores que las que tenemos en España, pues díganme si aquí no se puede hacer. Es todo voluntad y el problema lo tenemos nosotros. Ni la tecnología ni la energía que nos cae del cielo. Sí, puede ser un claro ejemplo de esa mentalidad anglosajona, ¿no? Que no siempre es buena, pero ahí puede ser más directa. Y un tema que veo aquí interesante, ¿no? Es, sobre todo, decir que cosas se están haciendo, vamos dando pasos. Creo que APA es fundamental para empujar y para esa hoja de ruta del almacenamiento, decir dónde los que estamos todo el día en el problema hay que mejorar, etcétera. Y se ha hecho, hubo una reunión hace poco, grupo de trabajo, yo creo que se pusieron buenas propuestas a ello. Yo te voy a, Fátima, decir, sí, dinos algo más. ¿Qué más ves tú en estas trabas y oportunidades también? No queremos todo. Está bien decir las trabas y hay que decirlas, pero vamos a salir de aquí con una esperanza también a que esto va a ir a mejor en el corto plazo. Sí, yo también siempre digo que parezco un poco la quejica del sector junto con Moisés. Nos encontramos muchas veces en mesas en las que parece que estamos todo el rato quejándonos de que falta por hacer. Yo, siguiendo, para luego quedarnos con el buen sabor de boca, siguiendo en lo que falta por hacer y cogiendo un poco el testigo de lo que comentaba Moisés, tenemos que pensar que el autoconsumo colectivo muy escasas veces puede ser completamente de red interior, ¿no? Entonces ya nos vamos a las limitaciones de lo que es un autoconsumo a través de la red. Cuando hablamos de las limitaciones de esa tipología, de esa modalidad de instalación, tenemos por un lado lo de los 500 metros que mencionaba Moisés, que obviamente, pues, si lo queremos aplicar a un desarrollo de comunidades energéticas, es a todas luces muy restrictivo. Tenemos otro problema mayor, que también lo enlazo con lo que comentaba Pau, que es el tema de los polígonos industriales. No es que no haya interés en los polígonos industriales, es que ahora mismo hay una limitación normativa de tensión. Entonces, ahora mismo hacer instalaciones a través de red
en tensiones, en consumidores con tensiones de media y alta tensión, no es factible. ¿Vale? Entonces, ese es el gran problema que tenemos ahora para poder introducir instalaciones de autoconsumo colectivo en ese tipo de entornos. Y luego también, como comentaba Moisés, nos estamos encontrando con que la saturación de los nudos, de ciertos nudos, de bastantes, es decir, de bastantes nudos ahora mismo, están causando incluso rechazos a instalaciones pequeñas, a instalaciones muy pequeñas que tienen que formar parte del parque de generación distribuida de España, o sea, pero a todas luces. Entonces, yo creo que para el tema de instalaciones colectivas y sobre todo eso de la través de red, tenemos esas tres grandes barreras. Luego, si se me permite seguir quejándome un poquillo más, un poco más que luego vaya Miguel. Solo un poquito más. Nosotros desde Hace Energía uno de los departamentos que tenemos es puramente de tramitación de instalaciones. Entonces, podría contar durante horas, yo creo que periplos que hemos tenido y hemos sufrido intentando legalizar instalaciones, pero por poner así puntos básicos, sobre todo nos preocupa el tema, por un lado, de permisos municipales, porque es común a todas las instalaciones. Es que por muy pequeña que vaya a ser la instalación, tienes que pasar primeramente por ese trámite. Y ese trámite nos estamos encontrando con que no se sabe muy bien, ¿vale? Cuáles van por licencia de obra, cuáles van por declaración responsable. Se ponen unas ciertas normas en algunas comunidades autónomas que no son similares unas a las otras, desde luego, pero es que después tienes el más allá, más a más del técnico que te toque, del municipio en el que estés, que luego lo interpretan cada uno a su manera, y luego qué documentación está asociada a ese trámite, que es una cosa de la que hay mucho desconocimiento y que los propios técnicos se vuelven a veces un poco locos todavía, que ya hemos mejorado mucho, eso sin ninguna duda, hemos mejorado mucho, pero todavía se vuelven un poco locos y todavía no está clara qué documentación tienes que presentar, si vas por un procedimiento o si vas por el otro y cuál es el procedimiento que te corresponde. Yo creo que ahí se necesita mucha más claridad y es también quizá una mayor homogenización de la parte documental, ¿no? Que puedas decir, pues mira, con esta documentación yo voy a cualquier ayuntamiento, salvando a lo mejor que tengas algún caso especial, y con esa documentación voy a poder legalizar una instalación. Pues lo que cuentas, estos puntos me recuerdan mucho al día de ayer, a lo mejor ya está más desarrollado, grandes plantas de generación, etcétera, pero sí, ¿no? A lo mejor la administración ahí falta ese conocimiento, ese apoyo, ese soporte. Sí, y falta transparencia, y falta contestación y comunicación con la administración, porque puedes tener expedientes perdidos, porque realmente es imposible saber en qué estado están, porque se pasan los plazos máximos que tiene la administración para contestar. Por normativa, eso podría ser un silencio negativo. Por normativa te podrían haber rechazado la instalación, pero resulta que la realidad es que no, es que se responde de un atasco burocrático, de un retraso en el análisis de los expedientes, pero es que es eso, cuando ya te pasas el plazo y te dice que el silencio es negativo, ¿qué ha pasado con mi instalación? Nadie me ha contado nada, ¿qué hago con ella? A veces comunicarte con la administración es tremendamente complicado y eso, sobre todo, ya no solo la dificultad que causa a los profesionales que estén gestionando esos expedientes, sino la imagen que se da al usuario final. Sí, sí. Yo creo que esa es una de las mayores consecuencias que tenemos cuando hablamos de este tema de la administración. Creo que están saliendo puntos para que el siguiente panel del año que viene o cuando sea, alguien de la administración también pueda estar aquí. Será un buen diálogo. Por comentar una cosa con Miguel Ángel, al hilo de esto, pero a lo mejor te cambio un poco la pregunta y ya dejamos un hueco para el siguiente y último bloque, vamos a reducirlo. Yo entiendo que no haya legislación, que haya estas dudas a un banco como vosotros que puede tener ganas de invertir, de meter deudas, digamos, le va a frenar, ¿no? Y eso realmente representará, pues, para vuestros objetivos y para el interés general, un problema, ¿no? No sé si ahí nos puedes comentar alguna experiencia, si habéis llegado, ¿no?, a tener una experiencia de estas características que pueda evitar que vosotros entréis en una operación, pues porque la legislación no sea clara, porque está tardando, o bueno, ya habrá sucedido, ¿no? No sé en esta parte si tienes algún ejemplo que contarnos. Sí, a ver, por matizar, porque sí que es cierto que nosotros como financiadores, cuando nos llegan los proyectos, quiere decir que ya la tramitación se supone que está resuelta, ¿no?
Entonces, no sufrimos la parte de tramitación, de engorro con la administración, porque obviamente un requisito es que toda esa parte esté resuelta, ¿no? Entonces, hay dos cosas. Uno, por también dar algo positivo, ¿no? Hay muchas cosas todavía por resolver, obviamente, ¿no? Y la administración se tiene que poner las pilas en algunas cosas, pero también por intentar ser positivos, estamos mucho mejor que estábamos. Sí. Lo que hay realmente, y yo es la parte positiva, el autoconsumo se está demostrando que no solamente ambientalmente es muy necesario, sino que económicamente, y más con los precios que estamos viviendo a la electricidad, es que ahora salen los números de una manera espectacular, ¿no? Es decir, antes, hace unos años, no tanto, tenías que intentar casi convencer al de enfrente de, oye, que no, que lo vas a amortizar en 7, 8, 9, 10 años, ¿te interesa? Ahora es que realmente no hacer autoconsumo desde el punto de vista de inversión es en general un gran error. Es decir, que por lo menos esa discusión, aunque hay muchas trabas, todavía hay cosas que resolver, ¿no? Entonces, por ir y un poco centrado en la parte de financiación, ¿qué trabas vemos como financiadores, ¿no? Pues ahí tenemos que ir un poco a desglose, ¿no? Y voy a intentar rápidamente, ¿no? Cuando es un autoconsumo a un particular, pues obviamente al final deja de ser una especie de préstamo-consumo, con lo cual tiene su complejidad a la hora de, bueno, pues ir crédito a crédito, que tiene su complejidad de gestionar. Cuando es directamente una financiación a un consumidor final, pues aunque los números salgan muy bien, obviamente nosotros como banco tenemos que ver que tiene un balance que soporta una financiación a un plazo de 5, 7, 8 años, ¿no? Cuando entras en las comunidades de vecinos, afortunadamente ha habido recientemente una reforma de la ley de propiedad horizontal, la ley del suelo, que ha simplificado bastante la parte de aprobación en cuanto a mayorías, le ha dado una entidad jurídica a las comunidades de vecinos para poder pedir préstamos, o sea que nos lo ha puesto en ese sentido bastante más fácil que lo tenía. Hay ciertas dificultades. Hay otro tipo de financiación, como comentaba antes, que tiene sus otras dificultades. Cuando, obviamente, uno de los problemas que tiene una empresa cuando decide hacer autoconsumo es, oye, realmente me quiero yo endeudar, aunque puedas poner un ahorro desde el minuto 1 si se hace bien con una buena financiación bancaria, pues muchas veces, y además no es el core business de su negocio, poner instalaciones de autoconsumo, pues deciden hacerlo a través de una empresa de servicios energéticos o de otra empresa especializada, ¿no? Y ahí que nos encontramos como financiadores, oye, si no voy a financiar al consumidor final, necesito estructurar una sociedad vehículo que tenga diferentes pagadores, diferentes off-takers, que me diversifiquen el riesgo pagador, ¿no? Y eso es importante, ¿no?, a la hora de poder hacer ese tipo de financiaciones, ¿no? Eso es un punto relevante como financiadores. Es bastante importante. Y la última, las comunidades energéticas, que es algo incipiente, ¿no? Y como decía, se nos han acercado varias, pero todavía no hemos podido concretar. Obviamente ahí hay varias pegas, ¿no? Una importante, que ya la comentabais, ¿no?, la distancia de los 500 metros, que va a limitar, si no se reforma eso, bastante el ámbito de actuación. También como financiadores hay que ver la contraparte, es decir, no es lo mismo un ayuntamiento que una empresa de servicios energéticos, que una comunidad de vecinos que se agrupe. Es decir, todo ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Es importante también la comunidad energética, la gobernanza. Es decir, al final, por necesidad, tiene que ser algo democrático, ¿no? Y no siempre es fácil, ¿no?, poner de acuerdo a tanta gente, ¿no? Y en España, quitando a lo mejor el norte de España, no tenemos esa cultura tan de cooperativa, ¿no?, y de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, sí, parece que es algo que cambiará, porque sí que va muy por ahí la legislación. Vamos a aprovechar ya para ir al último bloque, y va un poco en esta línea, porque en España vemos que tenemos un desarrollo de autoconsumo incipiente que se va consolidando a la velocidad que puede ir, pero digamos que se realiza, no es como hace unos años, ¿no? Tenemos una generación centralizada renovable que funciona, que tiene sus complejidades, cada vez tienen mayor preocupación, ¿no?, tanto medioambiental como social, etcétera. Pero hay un punto que es la generación distribuida, ¿no? Llegamos a gran escala en el sentido de hacer muchas plantas más cercanas del consumo, y estamos relacionados con la definición, al menos para mí, de lo que es la comunidad de energías renovables, ¿no? Es algo donde a lo mejor estamos menos involucrados. Yo creo que va a ocupar una parte muy grande de esta transición energética, de esa capacidad para cumplir los objetivos. Y ahí pues me gustaría saber, quizá no tenemos tanta experiencia, pero sí las ideas que podéis tener en el tema de, pues, si hay normativa para ello, qué experiencia ahí tenéis, si os queréis involucrar ahí. La hoja de ruta del autoconsumo quiere facilitar eso, pero aún queda mucho por hacer, ¿no? Y es una parte que yo creo importante para cerrar el panel, saber un poco más vuestra idea, ¿no?, de si veis ese concepto, ese pueblo de 5.000 habitantes con un polígono industrial al cual le vas a dar servicio, y bueno, ahí tendrás un problema con la distribuidora, porque le estás quitando parte de su trabajo
o digamos, un rancho particular, pero bueno, también da una oportunidad a generación de empleo, a que los fondos de la Unión Europea se puedan utilizar para generar valor, ¿no? Un poco en el orden, si queréis en orden, podéis dar una visión, sería bastante interesante. Yo, en general, creo que se ha hecho un poco la estrategia renovable en función de dos cosas que dábamos como muy extremos, ¿no? Hemos hecho, por un lado, grandes parques y nos hemos centrado en el pequeño autoconsumo. Y realmente esa parte de instalaciones de generación distribuida de mediana potencia es lo que se nos está quedando todo el rato en el tintero, realmente, ¿no? De ahí también el esfuerzo pues, de empezar a introducir esos márgenes en las subastas, esos márgenes específicos para instalaciones más pequeñas, porque yo creo que realmente no nos podemos olvidar de eso, y yo creo que bueno, también se ha debatido ya en el Congreso el tema de la aceptación social, y digamos que es el medio camino, la instalación mediana, ¿no? Que también tiene que existir, que va a dar esa generación distribuida y que va a tener mucha mejor aceptación social. Entonces, a mí me parece imprescindible que también vayamos en ese sentido de la generación distribuida, y yo veo totalmente ese esquema que dices de un pueblo que pueda tener su generación y que eso, que puede ser un autoconsumo, ¿no? O puede ser directamente una instalación de producción mediana, efectivamente, no tiene por qué ser autoconsumo, pero es verdad que a nivel regulatorio, pues hacerlo como con una comunidad de energías renovables ahora mismo en España. No están los instrumentos. Claro, todavía no están, efectivamente. Creo que están en ello, vamos bastante lentos, pero bueno, entre todos intentaremos impulsarlo. Yo creo que va a ser clave. Sí. Pau, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo? ¿Qué nos puedes decir un poco más mira, de tu idea sobre esto? Sí. A lo mejor más desde el ámbito de cara a los costes, aunque estén, yo creo que puntualmente más altos, pero la bajada de costes que ha tenido la tecnología solar, sobre todo, nos permitirá hacer este tipo de instalaciones más pequeñas con unas rentabilidades aceptables. Sí, al final yo no veo un impedimento en lo que respecta a los costes de la tecnología, etcétera. Sí que es verdad que empresas como la nuestra tienen que poner más recursos de todo tipo, financieros, almacenes, etcétera, porque al final, por culpa de esta propia regulación, se están alargando algunos proyectos y se alargan demasiado. La realidad sea dicha, se pierde rentabilidad y eso no le interesa a nadie, ¿vale? Sí que es verdad que ahí en Cataluña, por ejemplo, no domino mucho el tema, pero lo digo abiertamente, se hizo una moratoria a los grandes parques, no sé si os acordáis. Sí, sí. Y sorprendentemente en la casa tenemos algunos clientes que la apoyaron mucho, porque me dijeron que se estaba haciendo cierta especulación, sobre todo con los pueblos pequeños, que al final los vecinos del propio pueblo no estaban al corriente de lo que iba a pasar en el campo que tenían al lado de su casa de toda la vida. ¿De acuerdo? ¿Qué ganas con eso? Pues no ganas nada. Es decir, ganará el del proyecto, ganará la promoción, ganará lo que quieras, pero el pueblo en sí no gana nada. Y además es un concepto muy interesante que estuvimos discutiendo con Pete hace un par de semanas en un acto de APA, que es curioso, pero al final tanto el cliente como Pete decían lo mismo. Tenemos que luchar para que la gente sienta suya esa instalación. Y esa es la clave de las comunidades energéticas. Si te asocias en una comunidad energética, al final puedes de alguna manera autoconvencer a la gente de que eso es bueno para ellos, de que es un acceso a la energía verde, de que es un ahorro, etcétera, y de esta manera ya no ven tan mal pues, que ocupen el monte. Puede ser ese vehículo, porque si vemos, yo veo otros países también del entorno europeo donde ya esa negativa de esas plantas grandes existe medioambientalmente y socialmente, y aquí empieza a ser bastante incipiente, con lo cual que sea partícipe y que podamos tener una parte de esa generación en ese ámbito, yo creo que va a ser clave. Moisés, dinos algo que quiero dejar unos 7 minutos más o menos para preguntas. 7 minutos. 6. No, tú puedes hablar un par de minutos. Pues mira, yo en esto lo tengo clarísimo, pero clarísimo. 140 gigavatios concedidos para conexión en red es una barbaridad. En España lo que necesita es autoconsumo y generación distribuida y llenar todas las cubiertas disponibles con placas. Y no irse a los campos de cereales, campos de olivos a plantar placas por todas partes. Es que no tiene ninguna razón de ser, a no ser que sea fabricar hidrógeno para Europa. Bueno, vale, para hacer negocio. Pero lo que necesitamos ahora es autoconsumo. Generación distribuida, las cubiertas de las empresas, las casas, en campos aledaños, en ayuntamientos. Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. No en conceder 140 gigavatios de conexión
a esta de transporte. Si ya tenemos una red de distribución suficiente para penetrar. Parece que vamos en la línea de regular esto, pero sí, es verdad que hace falta más concienciación también legislativa. Y se me acaba el tiempo. Miguel Ángel, ¿algo que comentar? A lo mejor este bloque es más lejano a la financiación todavía, pero... No, el autoconsumo yo creo que va a tener un papel muy relevante, ¿no? Muy relevante. Sí que es cierto que las comunidades energéticas locales pues, pueden tener ciertas limitaciones por su propia naturaleza, pero el autoconsumo es desde luego individual, polígonos, etcétera, zonas, bloques de viviendas. Yo creo que va a tener un peso. ¿Tenéis una limitación en potencia de la planta para entrar vosotros en la financiación? Por ejemplo, una planta de 5 megas. Nosotros tenemos limitación a nivel de importe de deuda y luego también tenemos, miramos con mucho detalle cuál es el impacto ambiental de esos proyectos, ¿no? Es decir, que no es lo mismo, obviamente, financiar instalaciones de 5 megavatios que de 500 megavatios, aunque financieramente pueda ser un negocio estupendo, pero sí es un tema que miramos con detalle, ¿no? Perfecto, hemos cumplido. 7 minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer a los ponentes cualquier pregunta. Hola, buenos días. Soy Fausto Núñez de Encasa. Quería preguntaros vuestra opinión sobre qué oportunidades creéis que va a abrir en el autoconsumo industrial el Real Decreto de redes de distribución cerradas. ¿El Real Decreto ha dicho, ¿eh? No lo he escuchado. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? ¿Qué oportunidades creéis que va a abrir en el autoconsumo industrial el nuevo Real Decreto de redes de distribución cerrada? Serían Estuvo redes una información pública hasta... Sí, son redes al final en las cuales tú vas a poder hacer ese autoconsumo y digamos que, resumiendo, a lo mejor lo puedes decir tú mejor, pero esa potestad que pueda tener la distribuidora para decidir será menor, ¿no? Esa manera va a poder facilitar más que el autoconsumo pueda ser una solución, pero sería utilizando redes, un autoconsumo utilizando redes. Claro, sería... Me imagino que se tendrán que acoplarse con la normativa de esos autoconsumos a través de red, pero vamos, que entiendo que tendrán que ir de la mano estas dos, pero desde luego si podemos gestionar una red de distribución, digamos, de manera interna, si lo interpreto así, pues obviamente va a tener una repercusión muy grande en estos proyectos, por ejemplo, que comentábamos, que hay tanto interés en polígonos industriales y en zonas de este estilo, que hay mucho interés, pero que ahora mismo hay poco que hacer. Yo, si me permitís, desde el ámbito de una comunidad energética de energías renovables, hoy en España, para poder hacer algo así, te tienes que ir a un punto de conexión de la red de distribución que compites con cualquier otra planta. Si son menores de 5 megavatios, parece ser que no tienes que ir a la red eléctrica para hacer la afectación. Bueno, está ahí escrito, pero a ver si la realidad es así. El tener una red de esas características, a lo mejor te puede encarecer un poco el proyecto, pero te puede dar más posibilidad de no tener que depender de un consumo que tienes en una área determinada, irte a un punto de conexión a 10 kilómetros, ¿no? Eso va a ser algo que pueda facilitar bastante. Hombre, yo entiendo por lo que, o sea, que va a permitir autoconsumos industriales, en ciertos polos industriales, ¿no? De químicos o autoconsumo en niveles de tensión más elevados, ¿no? Yo lo que veo... relacionado con la hoja de ruta del autoconsumo, en el cual ya está especificado que van a ir a media y alta tensión, algo que venimos reclamando años. Sí, seguro, definitivamente es una necesidad para que esto vaya a un nivel de desarrollo que pueda coger parte de la tarta de la transición energética y, sobre todo, de la independencia energética, y es lo que va ligado. ¿Alguna pregunta más? Si no la hay, la hago yo. Perdón, no. Perdón, es que tanta columna no se me ve. Perdón. Pero no voy a... Si os veo las caras. Yo soy Carmen Longas de Red Eléctrica, ¿no? Bueno, desde Red Eléctrica la verdad es que vemos que el autoconsumo efectivamente es una herramienta que tenemos muy importante en nuestro país, con un gran potencial y que por supuesto hay que desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues en ello estamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista nos gustaría que, bueno, pues hacer un poco de pedagogía, ¿no? Porque, bueno, para que se entienda que cuando hablamos de tramitar pequeños proyectos en una comunidad de vecinos, ¿no? Poca potencia, que en principio no tiene mucha afección a la red, desde el operador del sistema nos gustaría que entendierais que bueno, pues a efecto que puede tener un efecto agregado de todo, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos despegando, obviamente, pero las previsiones, bueno, depende de la consultora que preguntes, pues te hablan de 9 gigavatios a 2025, de incluso 14, se mencionó ayer esa
Estas cifras, 14 gigavatios, no son para nada despreciables. Es posible que esté en el tejado de un vecino, pero a nivel global no son para nada despreciables, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido habéis hablado de cosas que hay que cambiar, ¿no? Entonces, me gustaría que nos uniéramos en una lucha, o sea, en dos luchas, ¿de acuerdo? En dos puntos. En primer lugar, bueno, antes en mi ponencia he comentado sobre funcionamiento de la red, que el sistema funcione, ¿no? Actualmente, para instalaciones sin excedentes y menores de 15 kilovatios, tenemos una exención normativa a cumplimiento de requisitos técnicos. Requisitos técnicos, que es lo que considera el operador bueno, pues que las plantas van a tener un comportamiento adecuado ante eventos en la red, ¿no? Que tenemos robustez, resiliencia, la palabra de moda de la red, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, seguramente desde un punto de vista conceptual estamos despegando, ¿no? Pues se entiende esta exención, pero a nivel de sistema agregado todo, esto puede hacer muchísimo daño, ¿de acuerdo? Nosotros como operador del sistema, cuando vemos, a ver, cómo va, simulamos, ¿no? Prevemos cómo va a funcionar el sistema, pues a nivel agregado vemos que esto puede ser un problema. Entonces, si nos ponemos unir en esa lucha, pues yo creo que todos seremos más fuertes, ¿no? La segunda lucha estaría en la estrategia de monitorización, ¿de acuerdo? Antes he comentado que, bueno, uno de los grandes logros del sistema eléctrico español es la estrategia de monitorización, observabilidad, ¿no? Esto es un éxito, ¿no? Bueno, pues el autoconsumo de alguna manera está exento aquí. Y bueno, se entiende, los costes asociados a inscribirse a un centro de control pues ya no son despreciables cuando hablamos de este tipo de instalaciones. Entonces, pues bueno, seguramente tendremos que trabajar en algún tipo de estrategia para que de alguna otra manera podamos desde el operador saber lo que estamos produciendo, ¿no? Desde el autoconsumo, que actualmente no lo sabemos. Y esto es bueno, el no tener observabilidad, pues bueno, es pues se traduce en desvíos de generación, desvíos de demanda, mayores necesidades de reserva, seguramente, una no previsibilidad de cómo se va a comportar el sistema, ¿vale? Entonces, si pudiéramos luchar juntos en estas dos cuestiones, pues la verdad es que lo agradeceríamos. Es un aporte muy bueno, siempre hay que ver el sistema. Es verdad que en otros lugares donde se ha desarrollado más y a lo mejor hay menos legislación, ahora tienen ese problema y lo están resolviendo. Entonces hay que balancear un poco, ¿no? Entre cuándo genera el problema, pero permite vivir al sistema. Y eso es complicado. Bueno, el gobierno tendrá que poner orden, pero es muy buena tu aportación. Creo que aquí hay otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, felicitaros con la mesa, que me gusta mucho. Creo que habéis explicado muy bien los contenidos y la importancia del autoconsumo y las comunidades en particular, ¿no? Y únicamente quería hacer un apunte, porque el tema que comentamos ayer en nuestra mesa, y yo creo que no es si es autoconsumo o grandes parques, ¿no? Y los números sí que es verdad que son vertiginosos y 140.000 megavatios es mucho, pero también puede ser poco, ¿no? Porque de aquí a 2050 solo faltan menos de 30 años. El sistema eléctrico actual son 110.000 megavatios. Y si queremos descarbonizar hasta 2050, y esto tiene que pasar por la electrificación, y tenemos que crecer un poquito también, quizás, como economía. Eso puede significar que tenemos que multiplicar por 5 el sistema eléctrico. Eso serían 440.000 megavatios en 30 años, que es menos de 30 años, que es poco tiempo, ¿eh? Quiero decir que 140.000 a lo mejor es un buen principio en este contexto, ¿no? Poco tiempo, 30 años es la mitad de una vida, ¿no? Casi. Tú 30. Pues en el sistema eléctrico las sensaciones que se hacen hoy ya participarán en la descarbonización. Cuando acaba de hablar sobre los problemas de meter tanta energía renovable distribuida, cómo controlarla, la tecnología va muy rápido. Yo llevo en esto 15 años. Vengo del sector de la informática, donde corría mucho, pero en la tecnología de fotovoltaica de electrónica potencia vamos súper rápidos. Y nos adaptamos muy rápido al cambio. Aguantamos los huecos de tensión, los aguantamos con inversores de 400 vatios y ya salen certificados para aguantar huecos de tensión. Para hacer regulación primaria se nos lo piden. Respondemos en nanosegundos, que no vamos a ir al nanosegundo, pero en 2-3 segundos respondemos. Cosa que muchas tecnologías de generación son incapaces de responder a esa consigna. Ya países como Australia o Alemania han tenido el problema, o Italia han tenido el problema de gran penetración de generación distribuida y lo han solucionado. Y funcionan de forma estable y segura en sus redes. El ejemplo lo tenemos con Australia ayer.
Australia ayer generó el 135%, lo generó en las redes de renovables. Y los ciclos combinados estuvieron aportando un 4%, que estaban ahí porque el operador del sistema no quería desconectar. Dice, cuidado que a ver si pasa una nube o tal y se nos rompe el chiringuito. Y aguantó. Y eso va a dar confianza. Y se va a poder hacer la integración de forma masiva. La tecnología ya está preparada y está funcionando. Yo llevo con inversores 15 años, he trabajado en la I+D y los hemos preparado para esto, para que llegue este momento. Hacemos microredes de megavatios que funcionan de forma aislada, con penetración fuertísima de renovables, que tienen un grupo electrógeno de apoyo y funcionan perfectamente y de forma distribuida. Entonces, estamos preparados tecnológicamente, no estamos preparados regulatoriamente. Y lo que yo creo que es que desde los actores que tienen que regular ven un vértigo a esto. Pero si juntamos toda la penetración que va a haber de energía renovable, más toda la penetración que va a haber de electrificación con el vehículo eléctrico, pues nos juntamos con un cóctel que va a ser brutal. El coche eléctrico cargará por la noche, generaremos por el día y a ver cómo manejamos todo esto. La tecnología está preparada. Estamos ya fuera de tiempo. Yo creo que por concluir eso, estamos en la buena dirección, sabemos lo que hay que hacer, desde APA se puede empujar para que la legislación sea y lo más importante, tenemos ejemplos en el entorno que lo han conseguido. Entonces, bueno, habrá que balancear todas las fuerzas para que sea beneficioso para todos. Yo quiero agradecer vuestro tiempo y profesionalidad y nada, agradeceros también vuestra atención. Un placer. Muchísimas gracias a los ponentes y al moderador, sobre todo por irnos ajustando también, que es una maravilla. Animo a los ponentes y moderador de la siguiente mesa para que se vayan incorporando al escenario.